Se avecina una tormenta. Las personas no llegarán así hasta 2025. Estas palabras de Warren Buffett resuenan y mucho. Conocido como el oráculo de Omaha, Buffett ha predicho muchas tendencias económicas, pero esta vez su advertencia ha generado una gran intriga y expectación. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo del mercado inmobiliario mientras descubrimos por qué Warren Buffett asegura que se avecina una tormenta. En este revelador video exploraremos las razones detrás de las palabras de Buffett y su impacto en el mercado inmobiliario. ¿Qué señales ha observado para pronosticar una tormenta inminente? ¿Hay otros factores económicos y sociales que podrían desencadenar una crisis? Además, ¿cuáles serán los efectos en los propietarios, inversores y en el mercado en general? ¿Y cómo podemos prepararnos para enfrentar una posible tormenta? El inversor multimillonario Warren Buffett advierte sobre una gran tormenta que está a punto de azotar el mercado inmobiliario estadounidense. Este tsunami de 1.4 billones de dólares impulsado por la deuda ya ha comenzado a afectar el mercado inmobiliario en estos momentos. Sin embargo, esto es solo el comienzo de las consecuencias. Buffett ve esta brújula inmobiliaria. El verdadero impacto comenzará en apenas unos meses. Esto es lo que Buffett dijo. Esta pregunta proviene de Tom Seymour. Dice que en la primera frase de un artículo reciente del Financial Times se lee: Charlie Munger ha advertido sobre una tormenta que se avecina en el mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos, como los bancos estadounidenses llenos de lo que, según él, eran préstamos incobrables a medida que caen los precios de las propiedades. Por favor, explique más detalladamente lo que está sucediendo en el sector inmobiliario comercial, qué tan graves serán las pérdidas y qué sectores o geografías lucen particularmente mal. Simplemente agregaré un apéndice de otro espectador que escribió y quería saber si como resultado Berkshire sería más activo en el sector inmobiliario comercial. Berkshire nunca ha sido activo en el sector inmobiliario comercial. Él funciona mejor para los inversores sujetos a impuestos que para las corporaciones, actuando como lo hace Berkshire. No anticipó grandes efectos en Berkshire, pero sí creo que el vaciamiento de los centros urbanos de Estados Unidos y de otras partes del mundo va a ser bastante significativo y bastante desagradable. Creo que el país lo superará bien, pero como dicen, a menudo involucrará a un grupo diferente de propietarios. Y los edificios no desaparecen, pero los dueños sí. Durante los últimos 15 años, el mercado inmobiliario estadounidense se ha visto impulsado por enormes cantidades de deuda barata. Eche un vistazo a este gráfico de la tasa efectiva del Fondo Federal de Estados Unidos, un indicador de las tasas de interés en la economía. Podemos ver aquí que las tasas de interés estuvieron la mayor parte de los últimos 15 años en el 0%. Estas bajas tasas de interés incentivan el uso de cantidades masivas de deuda y elevan los valores inmobiliarios a niveles altísimos. Imagine que alguien está comprando un edificio de oficinas en su ciudad natal. Para obtener un número redondo, digamos que el costo de este edificio es de $1 millón. El comprador de este edificio probablemente no tenga $1 millón extra en efectivo en su cuenta bancaria para comprar este edificio directamente. Probablemente lo que este comprador hará será ir a un banco para obtener un préstamo para financiar la mayor parte del precio de compra. En este ejemplo, nuestro comprador aporta $350,000 de la compra en forma de lo que se conoce como capital. Piense en esto como una palabra elegante para el pago inicial, como cuando alguien compra una casa. Luego, nuestro comprador acude a un pequeño banco local para obtener un préstamo por los $650,000 restantes. La rentabilidad de esta compra para el comprador depende de muchas cosas, pero una de las más importantes es el tipo de interés del préstamo. En este ejemplo, digamos que nuestro comprador obtuvo un préstamo con interés únicamente al 5%. Esto significa que cada año nuestro comprador es responsable de pagar el 5% del monto total del préstamo en pagos de intereses al banco. Piense en esto como el equivalente al pago de una hipoteca para el propietario de una vivienda. A una tasa de interés del 5%, el pago anual de la deuda al banco es de $32,500. Que la propiedad pueda soportar el pago de la deuda depende de los llamados intereses operativos netos de la propiedad. Piense en esto simplemente como el alquiler que genera la propiedad menos los gastos asociados como la propiedad y administración de la propiedad.
En nuestro ejemplo, digamos que el edificio de oficinas genera $60,000 al año en ingresos para el propietario. Como podemos ver aquí, esta propiedad tiene ingresos suficientes para cubrir cómodamente el pago de la deuda. Una métrica importante que los bancos consideran al evaluar si otorgan préstamos sobre una propiedad como esta se llama Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda o DSCR, para abreviar. Piense en esto como una medida de cuánto margen de maniobra tiene una propiedad para poder realizar el pago de su deuda en caso de que las cosas empeoren. Esta métrica se calcula tomando los ingresos que genera la propiedad, en nuestro caso los $60,000, y dividiéndolos por el pago anual de la deuda. En este ejemplo, los $32,500, lo que nos deja con un DSCR de 1.85. Como regla general, a los bancos les gusta ver una DSCR superior a 1.2 veces, con una tasa de interés del 5% y con un ingreso operativo neto de $60,000. Esta propiedad pasa esa prueba con gran éxito. Esta baja tasa de interés hizo que la compra de esta propiedad fuera muy rentable para nuestro comprador aquí, a pesar de que la mayor parte de la compra se financió con deuda de un banco. Sin embargo, veamos qué sucede cuando las tasas de interés suben. En Estados Unidos, cuando alguien compra una casa para vivir, la gran mayoría de las veces esa compra se financia con una hipoteca de tasa fija a 30 años. Con este tipo de interés fijo, el tipo de interés permanece igual durante todo el tiempo que el préstamo esté pendiente. Esto reduce significativamente el riesgo para el comprador, ya que no tiene que preocuparse de que la tasa de interés de su préstamo aumente y provoque que su pago mensual se dispare. Los compradores de propiedades comerciales como el edificio de oficinas de nuestro ejemplo no son tan afortunados. Las tasas de interés de los préstamos comerciales no son fijas durante la duración del préstamo. En cambio, el préstamo esencialmente vence cada 3 a 5 años y la tasa se restablece a la tasa de interés actual para ese tipo de préstamo. Si bien esto puede no parecer mucho al principio, el resultado de estos ajustes en las tasas de interés puede ser devastador para los propietarios de propiedades comerciales. Volvamos a nuestro ejemplo de edificios de oficinas de $1 millón. Tomemos la tasa de interés del préstamo del 5% al 7%. Esta tasa de interés más alta hace que el pago anual de la deuda aumente de $32,500 hasta $45,500. La situación financiera de esta propiedad se ha vuelto un poco más difícil debido al pago de la deuda significativamente mayor. Sin embargo, suponiendo que los ingresos que genera la propiedad siguen siendo los mismos, el propietario estará bien, ya que los ingresos aún cubren el pago de la deuda. Vayamos un paso más allá y aumentemos esa tasa de interés hasta el 9%. El pago de la deuda de este edificio se dispara a $58,500. Los $60,000 de ingresos apenas alcanzan para cubrir el pago de la deuda. Sin embargo, tenga en cuenta que este es un edificio de oficinas. El aumento del trabajo remoto ha reducido significativamente la demanda de espacios de oficina, probablemente de forma permanente. Digamos que los ingresos de esta propiedad caen de $60,000 a $40,000, ya que los inquilinos no renuevan sus contratos de arrendamiento y aumenta la cantidad de espacio de oficinas vacío en el edificio. El propietario de este edificio está ahora en un gran problema. Los ingresos que genera la propiedad no son suficientes para cubrir el pago de la deuda. Como resultado, es probable que esta propiedad esté a punto de ser ejecutada. El banco tomará posesión de este edificio y lo venderá a otro propietario, probablemente por una fracción de lo que pagó el comprador anterior. En última instancia, el banco se verá obligado a asumir las pérdidas de este préstamo. Esto es exactamente lo que Buffett quiso decir cuando dijo: los edificios no desaparecen, pero los propietarios sí. Aquí está Buffett describiendo cómo el mercado inmobiliario se metió en este lío en primer lugar. A la mayoría de la gente le gusta comprar bienes raíces y sin recurso. Y una vez le pregunté a Charlie, estábamos hablando con un agente inmobiliario de bienes raíces, y cómo deciden cuánto pueden valer un edificio como este. Y la respuesta es todo lo que pueden pedir prestado sin firmar. Y si observa el sector inmobiliario en general, comprenderá los fenómenos que están sucediendo si recuerda que esa es la actitud de la mayoría de las personas que se han hecho grandes en el negocio inmobiliario. Y eso significa que los prestamistas están los que obtienen la propiedad y por supuesto normalmente no quieren la propiedad. Entonces el operador inmobiliario cuenta con negociar con ellos y los bancos tienden a extenderse y fingir.
Hay todo tipo de actividades que surgen del desarrollo inmobiliario comercial que ocurre a gran escala, pero todo tiene consecuencias. Y creo que estamos estamos empezando a ver las consecuencias de que las personas que podrían pedir prestado un 2.5% y descubran que no funciona con las tasas actuales y se lo devuelvan a alguien que se los dio todo el dinero que necesitaban para construirlo. Cuando pides dinero prestado para comprar una casa para vivir, tienes que firmar lo que se conoce como garantía personal. En resumen, lo que esto significa es que usted está obligado a pagarle al banco independientemente de lo que le pase a la casa. Por ejemplo, si tiene una hipoteca de $400,000 y el valor de la casa cae a $300,000, usted tendrá que pagar la diferencia. No puede simplemente darle las llaves al banco y decir, buena suerte, dado que existe una garantía personal asociada a la hipoteca. El banco le obligará a compensar la diferencia o tendrá que declararse en quiebra. Ahora bien, con esos antecedentes uno pensaría que las cosas funcionarían de manera similar en el caso de los bienes raíces comerciales. Sin embargo, esto no es el caso. Por lo general, las grandes propiedades comerciales como edificios de oficinas, complejos de apartamentos y almacenes se compran con lo que se llama deuda sin recurso. Warren cerraría con una frase lapidaria: habrá mucho dolor. La pregunta es, ¿quién será capaz de resistirlo?